Dios les bendiga. Vamos a entrar en esta oportunidad, en este tema, antecedentes en el Nuevo Testamento. Si miramos la Biblia, Juan el Bautista se conoce como el mayor de los profetas. Y eso lo muestra la palabra del Señor. De los profetas, el mayor, Juan el Bautista. Y cualquiera puede decir, pero ¿por qué el mayor? Si es que Juan el Bautista, su periodo fue corto y demás, pero fue el mayor porque los demás profetas anunciaban con un dedo adelante diciendo, viene, ¿sí? Viene uno. Ese va a aparecer, dése cuenta que habla de los postreros días. Más adelantico, cuando dice los postreros días, quiere decir más adelante va a aparecer el Mesías, el Cristo, ¿sí? El ungido. Pero dése cuenta que ya Juan el Bautista no dice, mírelo allá adelante, sino que dice, mire, está aquí atrás mío, detrás de mí viene, ¿sí? Hay uno mayor que yo, que es antes que yo. Entonces dése cuenta que esa profecía que él está diciendo era el cumplimiento de lo que se venía ya o se había dicho acerca del Mesías. Entonces, Juan el Bautista es ese pregonero del Nuevo Testamento que aparece como ese profeta diciendo, mírelo, aquí está detrás mío, detrás de mí viene uno mayor que yo. Entonces, Marcos capítulo 1, versículo 2 dice, como está escrito, y dése cuenta que eso es lo lindo de la Biblia lo ubica uno en lo que le está explicando, como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Quién es ese? ¿De quién está profetizando el profeta Isaías? De Juan el Bautista, que Juan el Bautista era el encargado de, como decir, el llamar la atención. Den cuenta que a veces nosotros cuando estamos y queremos llamar la atención, empezamos a hacer como estos gestos, ¿no? ¡Ey! 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 Y hacemos estos sonidos como para llamar la atención de las personas que no conocemos. Bueno, Juan el Bautista fue el pregonero de empezar a anunciar, y el anuncio que él daba era ese, detrás de mí viene uno mayor que yo, ¿sí? Que es antes que yo, y eso era como algo intrigante. ¿Cómo así? Si es mayor que tú, tendría que él estar primero que usted, pero usted está diciendo que usted es menor que él, y eso llevaba como a esa ¿cómo se diría la palabra? Inquietud, de querer como conocer qué es lo que estaba queriendo explicar Juan. En Juan capítulo 1, 31, el libro de Juan no es escrito por Juan el Bautista, aclaro, no fue escrito por Juan el Bautista, sino por Juan el discípulo de Jesús. Entonces, para que no haya confusión, Juan el Bautista es el profeta, el mayor de los profetas, el último de estos profetas, pero cuando hablamos del libro de Juan, no estamos hablando de ese Juan el profeta, sino estamos hablando del apóstol Juan. Y dice la palabra del Señor así, y yo no le conocía, hablando Juan, y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. Dese cuenta que el oficio de Juan el Bautista era bautizar las personas, ¿sí? Y salía al Jordán a bautizar las personas, anunciando que detrás de él venía uno más poderoso. Entonces, dése cuenta que cuando miramos el Antiguo Testamento, encontramos la evidencia de bautismo en varios puntos, y ahora en el Nuevo, hablando de lo que es practicar el bautismo, la Biblia nos está dejando una doctrina muy importante, cómo sí se evidencia la importancia y la práctica del bautismo, porque como le decía la vez pasada, hay denominaciones que no le interesa bautizar a la gente, en lo que usted quiera lo bautizo, ¿sí me entiende? Hace como unos 2, 3 años encontré por ahí en una noticia que decía, te damos el certificado por 1 año de salvación. Dese cuenta, la gente quiere buscar la forma de explotar la fe y hace una cantidad de barbaridades y hasta ofrece cosas diciendo, usted ya es salvo, ¿cuánto me da? Deme tanto y yo le pago y le doy el certificado. Por 1 año, entre 1 año nos volvemos a ver como si fuera un seguro o una póliza, y no es así. Cuando se habla del bautismo es una práctica del cual la persona, como ya lo hemos visto,
se convierte a Cristo y él lo va a practicar convencido que lo está haciendo bajo la fe puesta en Cristo Jesús. Este Nuevo Testamento nos está diciendo que Juan el Bautista hacía el bautismo. Ahora puede saltar una pregunta. ¿Cuál pregunta? Bueno, hermano, y si Juan bautizaba, ¿por qué bautizaba? Y entonces esa gente, ¿qué pasó? La Biblia misma nos va a dar la respuesta. Marcos capítulo 1, versículo 4 al 5, dice la palabra del Señor. Bautizaba Juan en el desierto, hablando del profeta Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de cuenta lo que dice, predicaba el bautismo de arrepentimiento. Entonces, dése cuenta que el bautismo de Juan no era para perdón de pecado, no era para perdón de pecado, era para arrepentimiento. A contrario de hoy, la persona no necesita bautizarse y decir, pastor, me bauticé para arrepentirme, ahora me voy a bautizar para el perdón de pecado. No, no, no. Sino que en el bautismo de Juan, el propósito era preparar el camino, de decir, viene uno mayor que yo y este viene pisando fuerte, por decirlo así, pero la gente cuando oía el mensaje llegaba a compungirse, que decía, ¿qué vamos a hacer? Arrepiéntase. ¿Cómo yo sé que usted se va a arrepentir? Cuando entraba a la pila o al río, no pila bautismal, porque entonces no era pila bautismal, entraba al río y se bautizaba. Entonces, esto está explicando, él predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Esto que venía ahora del perdón de pecados era lo que el Señor iba a hacer, perdonar pecados. Pero el primer bautismo que vemos en el Nuevo Testamento era para arrepentimiento. Y dice, y salían a él todas las provincias de Judea, todas las regiones ahí, iban allá, y todos los de Jerusalén eran bautizados en el río Jordán, confesando ¿qué? Sus pecados. Entonces, dése cuenta que cuando miramos esto, la gente iba y practicaba este bautismo del cual lo hizo Juan para arrepentimiento. Ahora, Mateo 3:11 dice, yo a la verdad, hablando de Juan, yo a la verdad os bautizo con agua para, aclaro, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, ¿sí? Cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, dése cuenta que cuando hablamos la práctica de lo que es la práctica del bautismo, sí, la Biblia lo evidencia. ¿Sí me entiendes? Y lo evidencia de una forma clara. Esa forma de sumergir, sepultar, que es lo que significa la palabra bautismo, sumergir, sepultar, es lo que el Señor está mostrando como una práctica que ya venía haciendo el profeta Juan. Ahora, en el libro de Juan, capítulo 1:25, dice, y le preguntaron a Juan, y le dijeron, ¿por qué pues bautiza si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Cuando está hablando en ese término era ese ungido, ¿no? En esta descripción que vamos a mirar aquí, en esta descripción, este término, profeta, Cristo, ¿sí? Esto tiene una relación muy importante. ¿Por qué? Porque me está mostrando a mí que la definición de ellos, del profeta y Cristo, están hablando del ungido de Dios. Quiere decir, en otras pocas palabras más claras, la manifestación de Dios, ¿sí? Y esto es lo que ellos estaban preguntándole a Juan. ¿Por qué tú bautizas si tú no eres el Cristo? ¿Por qué? Porque eso debía que pasar cuando apareciera el Cristo. Ahora miren lo que dice Hechos 19, capítulo 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces le dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos le dijeron, ¿en el bautismo de quién? De Juan.
Entonces, mire lo que aclara el apóstol Pablo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. Mire, por eso lo remarqué aquí un poquito en negro. En el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel, deje cuenta esta otra palabra que me faltó subrayar, en aquel que vendría después de quién, de él. Después de Juan vendría uno, lo que él decía, después de mí viene uno. Y esto es en Jesucristo. ¿A quién estaba invitando Juan que creyera? En Jesucristo. Estaba invitando a que creyera en Jesucristo, que él era el que iba a hacer algo muy importante en el hombre. Ahora, sigue diciendo, cuando llegó esto, fueron bautizados, y dése cuenta que aquí aclara una parte muy esencial. Volví la resalté en negro. Y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, dése cuenta que este bautismo que era para esto de Juan, no le daba este derecho, por decirlo así. No le daba ese derecho, sino lo contrario, simplemente era para arrepentimiento. Ahora, si Juan bautizó para arrepentimiento, el bautismo de Jesús ahora tiene una mayor connotación. ¿Por qué? Porque en el bautismo de Jesús viene desarrollándose que es el perdón. El perdón. Entonces, lo que no pasaba aquí, que solamente era el arrepentimiento del hombre, ahora en el bautismo de Jesús iba a haber perdón. Pero para que hubiera perdón, necesitaba suceder el sacrificio del Calvario. Entonces sigue diciendo, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. Entonces se cuenta la importancia de conocer las prácticas, las cuales no son prácticas de capricho, porque, ay, es que todos lo hacen. No, no, no. Hay una razón muy importante, la cual el Señor quiere que lo hagamos. Listo. Ahora vamos a continuar. Y sigue diciendo, razones por las que bueno, aquí me equivoqué, debo ser. Me pongo así. Listo. Entonces, ahora, ¿por qué el bautismo fue, dice aquí, ¿por qué el bautismo fue instituido por el Señor para todos los hombres como requisito para salvación? Por eso le decía que en el capítulo, el versículo anterior, los que se bautizan en Jesús, ¿sí? Los que se bautizan en el nombre de Jesús van a recibir algo que es esta palabrita. Salvación. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Y le dijo, ir por todo el mundo y van a hacer esto, lo que estamos haciendo en este momento. ¿Predicar qué? Esto, el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es hablar de la manifestación de Dios hecho carne. Entonces, cuando miramos esto, encontramos ahora que este evangelio es para toda, no es para uno, sino que para toda criatura, esté en el planeta, esté en el país que quiera, en la cultura que quiera, en el lenguaje que quiera, guayú, chino, japonés, bueno, lo que sea, este evangelio es útil para toda criatura. Quiere decir, es lo que necesita todo ser humano, ¿sí? Para que pueda ser salvo. Entonces dice, el que creyere y fuere, ¿qué? Bautizado. Bautizado. Ustedes dense cuenta cómo el Señor sí explica claramente que el propósito del evangelio a toda criatura que llega aquí
Y el que se atreve a creerle al Señor debe ser ¿qué? Bautizado. Y el que será bautizado, el que sea bautizado, exactamente, será salvo. Dese cuenta que el evangelio viene predicando es esto. El evangelio, que es la buena noticia, es esta noticia que estamos escuchando aquí. Esta. Oiga, nosotros podemos ser salvos en el Señor, porque Él es el evangelio. Cristo es el evangelio. Por eso, en esta oportunidad, razones para que debemos, por las razones por las que debemos ser salvos, es por esas razones. Siendo bautizados seremos salvos. Entonces, cuando miramos esto, encontramos ahora la segunda pregunta. ¿Por qué el Señor mismo lo practicó? La anterior, ¿por qué el bautismo es instruido por el Señor para todos los hombres y requisito para la salvación? Yo no puedo decir, estoy salvo sin haberme bautizado, ¿sí? Y bueno, pastor, yo me bauticé en movimiento tal, yo me bauticé en la iglesia tal, yo me bauticé en los no sé dónde quiénes y no sé qué más. ¿Ya con ese bautismo puedo ser salvo? No, no puede. ¿Por qué? Porque el bautismo que cual manda el Señor, ¿sí? Es el que predica esto. Y usted dirá, bueno, hermano, pero los grupos tales también predican el evangelio, pero es que el evangelio que ellos predican es de esta fórmula, la voy a anotar aquí. La fórmula que ellos dicen es un Dios, ¿sí? Que está compuesto con uno, otro y otro. Quiere decir, con tres personas, y estas tres personas forman un solo Dios. Eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que hay un único. O es que colocar el número uno no, pues tampoco están de acuerdo, porque es que si hablamos de uno pueden haber un 2, un 3, un 4. No, mejor coloquémosles el orden que es único. ¿Sí me entiende? Entonces, como la Biblia me habla de un único Dios, claro, el evangelio es la predicación de este único Dios, ¿sí? Que se hizo hombre. Entonces, ese es el desarrollo de lo que es el evangelio. Ahora, cuando miramos esto, encontramos en esta siguiente pregunta que el mismo Señor lo hizo. Y dése cuenta que el Señor no hace, Él no pide algo que Él no haga. Eso hay que tenerlo muy claro. Si el Señor dice que y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, dése cuenta que a los 11 años, 12 años, dice la Biblia, estaba en las sinagogas. ¿Sí me entiendes? Hablando con los que conocían de la ley y demás. Y entonces uno dice, pero espérate, ¿y por qué él a esa edad no se puso a hacer otra cosa? Si no era el tiempo. Bueno, pero él está colocando el inicio de lo que es. Él dice, bueno, los que quieran ser perdonados tienen que bautizar. Y vamos a mirar que así como él manda, así él mismo practica. Entonces el bautismo de Jesús lo encontramos en el capítulo 3. Capítulo 3. Aquí me pregunta la hermana Yaque, ¿no hay otra iglesia que bautice en el nombre? Sí, claro, hay muchas denominaciones. Es que cuando hablamos de la iglesia es universal, ¿sí? Universal. Vamos a colocar las iniciales. Universal, ¿sí? Entonces, aunque nosotros tenemos un logo que es ante el Estado, ¿sí? El Estado, este logo no nos salva. Este logo no nos salva. Lo que nos salva es el evangelio predicado, ¿sí? Entonces, hay otras denominaciones en el mundo que predican esto mismo que usted está oyendo.
que Jesucristo es igual a Dios. Dios es Jesucristo y Jesucristo es Dios. Aquí lo presenta como espíritu, aquí lo presenta como hombre. ¿Me entiendes? Este Dios que es espíritu se hizo hombre. Y ahora en hombre entregó su vida por el hombre, entrega el cuerpo que es el sacrificio aceptable ante él mismo. Ahora muere y resucita. Ese mismo Dios es aquel que nos muestra la palabra que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, eso lo aclara la Biblia. Por eso, cuando miramos a Jesús que se bautizó, sí, Jesús se bautizó, dice la Biblia. Entonces Jesús vino a Galilea y dése cuenta cómo cumple el orden. Él no fue y se bautizó solo, no. Él fue al que estaba, por decirlo así, mandando en el momento, que era este caballero que está aquí, Juan. ¿Se me entiende? Ah, pero es que Juan es familiar, Juan es conocido, Juan es mi amigo, entonces como es mi amigo yo me puedo ir a bautizar solo. No, él vino a Juan. ¿A dónde trabajaba Juan? En el Jordán. ¿Y para qué vino Jesús? Para ser bautizado. ¿Por quién? Por Juan. Mas Juan se le oponía, sabiendo Juan que el Señor es el Señor, no había otro mayor. Entonces, ¿qué le dice la Biblia? Diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, pidiendo Juan ser bautizado. Y mire lo que dice el Señor, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene, así está establecido, así es el orden, que cumplamos, ¿qué? Toda la justicia. Y entonces le dejó. Entonces, démonos cuenta, hermanos, que cuando miramos al Señor, estamos encontrando en el Señor todo un orden. No es que yo soy Dios y yo paso por encima de quien quiera y hago las piedras que conviertan en pan cuando yo quiera y como quiera. No, para nada. Él es un Dios de orden. Y por eso, si Él lo establece, Él también lo iba a cumplir. Ahora, en esta segunda parte, vamos a mirar, dice, ¿por qué es indispensable para la salvación? El bautismo, estamos hablando del bautismo. ¿Por qué es indispensable? Pues forma parte de los requisitos que debo llenar. Sí, debemos llenar todo aquel que aspire a entrar a esto. Sí, usted han oído ese término cuando se le acercaron a Jesús. Maestro, bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Para entrar a esto, al reino de los cielos. Entonces, muchos quisieron, uno de los que ya hemos hablado era Nicodemo, ¿no? ¿Qué haré para ser salvo? ¿Qué haré para la vida eterna? Que dése cuenta que muchos quieren entrar aquí, pero quieren hacerlo como el dicho popular que dice, todos los caminos llevan a Roma, pero no es verdad, todos los caminos no llevan a Roma. Porque para el cielo no sirve cualquier camino, solamente el que colocó el Señor. Mire lo que dice Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere, ¿de qué? De agua y de espíritu. Y si usted ha leído la Biblia, encontrará que el Señor por allá en Ezequiel habla de un término muy importante, que él iba a hacer algo. El corazón de piedra lo iba a quitar, iba a colocar un corazón de carne. El espíritu del hombre pecador, malvado,
lo iba a quitar, iba a dar un nuevo espíritu, ¿sí? Y, por decirlo así, le iba a dar algo más potente que no tenía el hombre. Esto era lo que tenía el hombre, pero el Señor le iba a dar algo. Por ejemplo, coloquemos el ejemplo de aquí del más. Sumarle algo. Le iba a colocar su Espíritu Santo. Quiere decir, su presencia en la vida de un hombre. Entonces, cuando miramos esto, esto es lo que quiere el Señor que podamos entender. Que para entrar al reino de los cielos, necesitamos nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo necesitamos esto, de agua y de espíritu. Entonces, si no nace de agua y de espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Pero mire lo que dice el apóstol Pedro en Hechos 2:38. Pedro le dijo, nos coloca ya el orden, Pedro, 1, arrepentido, que es todas las anteriores lecciones que hemos visto, 1, 2, ¿sí? Bautícese, ¿sí? Cada uno de vosotros en el nombre, pero deje cuenta que aquí da otra fórmula, que sería la 3, nombre, y aquí nos deja el nombre. Estos 3 pasos, por decirlo, llevan a un resultado, este resultado, perdón de pecados. Y como esta persona ya es limpia, ahora puede recibir, uy, ¿qué pasó? Espere, por aquí me... Esta persona ahora puede recibir y tener la presencia de Dios. Ahora esta persona puede tener en su vida la presencia de Dios, como le decía la imagen anterior, ¿no? Que ahora este hombre que no tenía corazón nuevo, no tenía espíritu nuevo, ahora va a tener un corazón nuevo, más un espíritu nuevo, más el espíritu de Dios ahí adentro, en su vida. Ese es el resultado. Por eso la importancia del practicar el bautismo o participar el bautismo es porque trae un resultado, una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Dice primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto, mire, trae un resultado. Perdón. ¿Cuál es el resultado? Si lo alcanzan a ver en negrito aquí. Nos salva. Quiere decir que el bautismo, ¿sí? El bautismo salva al hombre. No es que puede ser, no, salva al hombre. ¿Cómo lo salva? Cuando es un bautismo en el nombre de Jesús, como el Señor lo mandó. Pero deje cuenta, no quitando las inmundicias de la carne. Quiere decir, esta parte es muy importante porque muchos la malinterpretan. ¿Esto qué quiere decir esto? Dice, no, hermano, pero esto no puede pasar porque, mire, este dice que salva, pero aquí no quita nada. Sí, quita la vida pecaminosa, quita el pecado que tenías. Pero este deseo de la carne, ¿sí? El deseo de la carne, el que lo va a quitar no es el bautismo, ¿sí? No es el bautismo, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, más adelante estaremos hablando de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, de pedirle al Señor que nos llene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estos deseos de la carne, cuando mi vida está llena del Espíritu Santo, esto, mire, se acaba. Los deseos de la carne. Esto lo estaremos hablando más adelante y profundizando más. Pero si yo no permito que esto suceda en mi vida, mis deseos seguirán vivos. Mis deseos seguirán vivitos. Mis deseos seguirán queriendo pecar. Y el bautismo que está aquí, que nos salva, ahora
me llevará ahora a mí a un estado pecaminoso otra vez. ¿Por qué? Porque estos deseos de la carne seguirán vivos. Pero si yo hago por el Espíritu Santo morir los deseos de la carne, seré salvo. ¿Estamos entendiendo? Bueno, vamos a continuar. Ahora, cuando miramos esto, dice 4. ¿Por qué en el bautismo? Déjalo, descargue ahí quieto. Y cuando me dañe más el cargador. ¿Por qué en el bautismo sepultamos nuestra vida? En nuestra vida y resucitamos para una vida nueva. Con lo que nosotros, aquí déjame acomodar aquí un momentico atrás. Entonces, nuestra vida antigua y resucitamos para una vida nueva, con la que nos identificamos con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dése cuenta, ustedes sabían que Jonás es tipo de Cristo. Jonás. ¿Sabe por qué? Porque Jonás duró 3 días en un pez. ¿Sí? Y Cristo, no en un pez, sino en una tumba. Ahora, miremos otro ejemplo de tipología. Ustedes miran la historia de Israel en el desierto. A Moisés le tocó que colocar una vara y en la vara una serpiente de bronce. Y todo el que mirara la serpiente, en ese momento las serpientes mordían a las personas y las personas morían. Pero el que mirara la serpiente, ¿sí? En el momento en que fuera picado, era salvo. Entonces, ¿qué es tipo esto? Del Calvario, que Cristo iba a ser levantado. Otro ejemplo, la peña de Oreb. La peña de Oreb. Dice la Biblia que en la peña de Oreb fluyó el agua. Esta peña es tipo de Cristo también, ¿no? Y otras cosas más que pues deberíamos tener más tiempo para eso. Ahora, seguimos mirando. Romanos 6, del 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Los que nos bautizamos en Cristo Jesús, ¿sí? Los que somos bautizados en Cristo Jesús, hemos sido, ¿qué? En la muerte de Cristo. En su muerte. Hemos muerto. Quiere decir, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero usted está vivo, sí, pero este Cristo que fue el que murió, cuando yo me bautizo, porque murió Jesús. Muero. Exacto. Yo muero en Cristo. Cuando entro al bautismo bautismal, entro a la muerte en Cristo. ¿Aló? Ahora, mire lo que sigue diciendo. ¿Sí? Sigue diciendo, porque somos sepultados juntamente con Él. Pero mire lo que aclara, para muerte. ¿Por el qué? Por el bautismo. Por el bautismo. El día que usted y yo decidimos ir a la pila bautismal, ese día decidimos esto, morirnos en Cristo Jesús. Ahora, sigue diciendo, a fin de que como Cristo resucitó, por eso cuando usted no se queda hundido en la pila, sino que sale de la pila bautismal, así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros. Usted dése cuenta cómo la fórmula de Dios es tan perfecta. Él es el que entrega el cuerpo, pero ahora yo en el bautismo entrego mi vida, muero a un mundo pecaminoso, muero al mundo que me quiere condenar y ahora al salir de la pila bautismal, ahora tengo una nueva vida o una vida nueva en Cristo. Y soy tipo de Cristo, así como Él muere, yo muero. Y así como Él se levanta, cuando yo salgo de la pila,
así también me voy a levantar. Por eso el fin de la iglesia no es vivir muchos años, sino que vendrá el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque así como Él fue levantado, así nosotros seremos levantados de esta tierra. Ahora sigue diciendo, porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Dese cuenta que cuando se habla de resurrección aquí, para los que están bautizados, está hablando de los que van a ser arrebatados. ¿Para dónde? Para las moradas del Señor Jesucristo. ¿Ves? Ese punto tan importante del bautismo es lo que el Señor quiere que practiquemos nosotros en obediencia a Él. Ahora, ¿para qué sirve el bautismo? Aquí muy claro lo están viendo ustedes, el término. Para eso. Para el perdón. Pecados. El perdón del pecado. Entonces, dése cuenta que el perdón a mí aparentemente pareciera que yo no pagara. Y la verdad es porque Cristo pagó. ¿Qué pagó? Esto que me está ofreciendo. Este puntito.